Muchísimas gracias por su compañía. Por favor, le pido estos minutos que nos preste muchísima atención a lo que vamos a conversar, porque hay plásticos que son reciclables, pero hay otros que son de un solo uso. El problema de estos es que pueden durar hasta 600 años en degradarse. Así como usted lo escucha, 600 años es duro nada más de pronunciar. Así que generalmente los usamos por muy corto tiempo o incluso los desechamos, agravamos el problema para la contaminación ambiental. Así que para darnos consejos de cómo evitar el consumo de plásticos de un solo uso, que como ya le decía, duran hasta 600 años en degradarse, nos acompaña la vocera de la campaña Limpiatón, Natalia Romero, a quien nos complace recibir en nuestra casa. ¿Cómo está, Nati? Hola, Thais. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos y por darnos esta conciencia que a veces muchos escuchamos campañas, y verdad, pero no lo practicamos, y creo que a eso vamos hoy precisamente, para que nos quede claro a todos cuáles son los plásticos de un solo uso. Son todos aquellos plásticos, como la palabra lo dice, que los usamos una vez por un tiempo muy corto y simplemente los desechamos. Si vemos aquí en la mesa, por ejemplo, las vajillas plásticas, estos plásticos que suenan, sí, por lo general son de un solo uso. A diferencia de las vajillas, por ejemplo, que son hechas de algún tipo de composta, ¿verdad? Que son biodegradables, pero todas estas son de un solo uso. ¿Qué es lo que sucede? Que esto, aunque sí se puede reciclar, el costo de reciclar este tipo de plástico, que es tan liviano, tan de poco gramaje, es muy por encima de lo que realmente, del resultado que vamos a tener. Es decir, económicamente no es viable. Lo viable en este caso es que nosotros como consumidores decidamos no comprar plástico, o que a la hora de comprarlo nos fijemos si realmente es plástico retornable, pero sobre todo que se pueda reciclar, que tenga las características de reciclaje. ¿Cuáles son esas? Bueno, dentro de algunas, porque sí en plásticos hay muchas diferencias, que tengan el ombligo en la parte de abajo, ¿verdad? Como decir, en esta partecita uno ve que la botella tenga ombligo, pero yo creo que también como consumidores de un país como Costa Rica, por ejemplo, Ese no tiene el ombligo, ¿verdad? Pero lo que está diciendo Natalia es, por ejemplo, aquellas botellas de gaseosa, por ejemplo, que tienen este ombliguito y que uno puede retornar. Exactamente. Sí. Esta no lo tiene. Este es un claro ejemplo de que no. Pero es que estamos rodeados de este tipo de plásticos. Los removedores, por ejemplo. Usemos una cucharita de metal. ¿Por qué tenemos que usar removedores? No crecimos con esto. Es cierto. Las bombas. Ay, Dios. No deberíamos de usar bombas, porque este plástico es el plástico que muchas veces vemos en las especies marinas que se les quedan en la garganta. Muchas veces vemos como todo el tipo de plásticos, bolsas, por ejemplo, que le dan la vuelta a los cuerpos de las tortugas. Solo para que tengan una idea, por año se generan 360 millones de toneladas de plástico en el mundo. De esos 360 millones, el 60% es plástico de un solo uso. Dios mío. Es plástico que probablemente no, se va a convertir en basura, pero además va a terminar en los océanos. ¿Cómo podemos disminuir esto? Sí, vamos al supermercado y compramos las uvas en una caja plástica que usted va a llegar a botar. No, mejor lleve su bolsita de tela y agarre las uvitas de ramita y las pone en una bolsita de tela. Pero esto, estamos comprando residuo. Claro, que además, y es que eso no se puede reciclar. No. O sea, eso finalmente va para la basura. Exactamente. Sí. Los costarricenses. No deberíamos, primero que nada, comprar agua, porque solo abrimos el tubo y sale agua potable. O sea, no hay excusa para comprar agua. Imagínense que los ticos consumimos 1,7 millones de botellas al día. ¡Wow! 1,7 millones de botellas. Esto significa que por año son 622 millones de botellas plásticas, solo los costarricenses. Ahora, Natalia, pero muchas de esas botellas se utilizan más de una vez, ¿cierto? Algunas. Ok. Algunas, pero del 60% de esa cifra son de un solo uso. Sí, es muy alto el porcentaje. Y además de ese otro 40% que se puede utilizar 2 o 3 veces, hasta ahí llegó. Sí, porque realmente no es muy duradero. No, y además no es recomendable tampoco, ¿verdad? Ahora, estábamos hablando, por ejemplo, que hay otros productos que uno puede utilizar si uno quiere, por ejemplo, andar su botella con agua, no necesariamente tiene que ser de plástico. De vidrio, de aluminio.
Ahora hay botellas súper lindas, por ejemplo, esta me la dejé aquí porque precisamente sí, es un ejemplo, ¿verdad? es de bambú, entonces ya Thais sabe que si quiere su té, que si quiere su café, puede hacer refill con eso hasta en un lugar, un claro, comercio. Usted dice, no, quiero que me ponga mi café aquí, quiero que me ponga mi té aquí. No necesitamos consumir esos plásticos o materiales que van a hacer contaminación. Si nosotros ponemos en fila esas botellas que se producen, que nosotros consumimos en Costa Rica, las ponemos en fila, India, nos alcanza para darle la vuelta al planeta por el eje ecuatorial una vez. ¡Wow! Pero si eso le sorprende, imagínense. Wow. Sí, fue lo primero que pensé. Esos son datos de la estrategia para sustituir el plástico, Estrategia Nacional para sustituir el plástico de un solo uso. Sí. Si nosotros nos sorprendemos con las botellas, nos vamos a sorprender más con las bolsas plásticas. Ese es otro tema que... Por año, los costarricenses consumimos 10.000 millones de bolsas plásticas. Dígame si no se le paran los pelos ahí en la casa. 10.000 millones de bolsas plásticas. Esto significa que si las ponemos en fila, le damos la vuelta al planeta Tierra por el eje ecuatorial 15 veces. Dios mío. En un año. Dios mío. Es que también estamos ante un bombardeo, Natalia. Generalmente vemos que el mercado incentiva el uso de este tipo de plástico, este tipo de bolsas. ¿Cómo podemos hacer nosotros los costarricenses para salirnos de ese bombardeo? Claro, yo creo que aquí el consejo de oro de hoy es un consejo que lo he aprendido de la ingeniera Evelyn Hernández de Sanidad Ambiental de la Municipalidad de Desamparados. Y ella siempre me ha dicho, es que el mejor residuo es el que no se genera. ¿Qué significa? Que si yo digo como consumidor, yo no quiero que me vendan los alimentos en estas cajitas que no se reciclan, no lo compro. Si no tengo opción, voy a la Feria del Agricultor. Claro. Si y no además tengo estás opción, haciendo no lo una hago. excelente obra, Claro. viendo también, ¿verdad? Por o sea, vas a supuesto. conseguir los alimentos frescos y todo. Exacto. De una buena calidad y además estás ayudando al planeta. Si me venden las frutas solo en estas bandejas, No las compro. no las compro, ¿verdad? Nosotros como consumidores somos los que tenemos la decisión en la mano y decir, no, a partir de ahora, las pajillas, o sea, las pajillas todavía hay personas que piden pajilla o no solo la piden, es que a veces el comercio simplemente te lo da así y vos lo recibís, no, sin pajilla, por Claro. favor, ¿verdad? Es evitar las bolsas. Incluso las pajillas, por ejemplo, todo. que ahora están utilizando, que son amigables con el planeta. ¿Esas de qué material están hechas? Hay unas que son de aluminio, otras que son de bambú, hay otras que se hacen de material biodegradable, que las hacen en Guanacaste, ¿verdad? Con materiales de ellos, de la zona. Entonces realmente hay muchas opciones que tenemos, ¿verdad? Y el asunto es que en el momento que nosotros decidamos comprar, ahí es donde podemos realmente hacer la diferencia. No es pensar, pues sí, es importante pensar si se recicla o no, pero más allá de eso, o sea, elevarnos un paso más allá y decir, Claro. ¿realmente lo necesito o realmente puedo evitar llevar mis manzanas aquí? ¿Las puedo echar en mi bolsa de tela? Sí. El comercio tiene que sentir nuestra presión para que las cosas empiecen a cambiar. Y de hecho tenemos una pantalla que nos ayuda más o menos a jerarquizar, ¿verdad? Esto que estamos hablando sobre los residuos y sobre su uso. Aquí Natalia nos ayuda a leerlo. Sí, primero evitar, que es lo que estamos hablando. O sea, yo tengo que evitarlo primero para luego minimizarlo, ver si de repente lo puedo reutilizar, como ese vasito de Thais de bambú, lo puedo reutilizar por mucho tiempo más. Claro. Ver qué de eso puedo reciclar para luego llevarlo al lugar adecuado para su disposición final. Ok. Que el ideal es que la disposición final no sea un relleno sanitario, ¿verdad? Sino que realmente sea el lugar que corresponde y ojalá que no estemos consumiendo estos plásticos, que es el desafío del planeta, que nos está matando todas las especies marinas. Sí. Y que pareciera que hacemos muy poco, ¿verdad? O decimos, sí, yo soy muy ambientalista, pero hoy compro agua embotellada. Claro. En el mundo se compra botellas de un solo uso de agua, 1 millón cada minuto. Dios mío. 1 millón cada minuto de botellas con agua embotellada, o sea, embotellada lógicamente, pero de plástico de un solo uso. Sí, claro. Y además que usted daba el dato, 1.7 millones al día en nuestro país. O sea, que no estamos tampoco nada lejos de una realidad que es bastante preocupante. Ahora, ¿existe algún proyecto de ley que realmente prohíba el uso de plástico de un solo uso aquí en nuestro país? Sí, ya este año se aprobó la ley 9786, que habla sobre la prohibición
de los plásticos de un solo uso. En ese momento se está elaborando el reglamento que va muy dirigido al tema de pajillas y bolsas. ¿Qué significa esto? Que esperamos que en el 2021 ya si una persona pide pajilla o pide bolsa, el comercio por ley se la tenga que cobrar. ¿Deberíamos de llegar a este punto? A mi juicio, no. Porque esto debería ser conciencia. Claro. ¿Por qué necesitamos una ley? Es porque culturalmente, lamentablemente, tenemos que aceptar que no hemos dado ese paso hacia la sostenibilidad y hacia una conciencia realmente verde en un país bendecido por Dios en su naturaleza y que los ríos son una muestra. Nosotros sacamos del Cucubres toneladas de plástico, no cada mes, todas las semanas. Sí. ¿Y cómo llega ese plástico ahí? ¿Cómo llega ese plástico ahí? ¿Verdad? Somos nosotros, precisamente. Nosotros mismos. Y será como que esto es nadar contra corriente, Natalia, porque a este momento donde vos vas al supermercado y todo, bolsa, plástico, porque vas a comprar, por ponerte un ejemplo, unos confites, vienen en sus bolsitas, el paquetito, todo es esto. Sí, es complicado porque hay productos que definitivamente, sobre todo en la industria alimentaria, vienen en empaques que son de un solo uso. De hecho, la FDA le pide a la industria alimentaria que la mayoría del plástico que la industria alimentaria usa, el 100% es de resina virgen. Entonces la FDA le dice a la industria alimentaria, la única forma en que yo le permito a usted que empaque alimentos con plástico reciclado y a cierto porcentaje es solo mediante un proceso totalmente químico, porque está en juego la salud de la gente. Por supuesto. Pero sí hay alternativas. Hay cosas que definitivamente pues no podemos sustituir, pero muchas cosas ya es posible sustituir. Simplemente es pensar a la hora de hacer mi compra, ¿cómo puedo hacer para evitar comprar finalmente plástico de un solo uso? Claro. Natalia, muchísimas gracias por abrirnos los ojos y por darnos estas cifras que creo que nos alarman y nos hacen pensar. Yo sé que la próxima vez que usted vaya al supermercado va a pensar 2 veces si realmente se lleva las uvas en un recipiente como ese o se lleva su bolsita reciclable. Gracias, Natalia. Nos esperamos pronto aquí en nuestra casa.